Hola, qué gusto poder saludarles de nuevo. Qué alegría poder compartir con ustedes otro día más leyendo la Biblia hasta terminarla. Hoy estaremos avanzando desde el capítulo 16 en adelante del Éxodo. Ya hemos visto ese camino que han tenido el pueblo de Israel para darles en heredad la tierra que había ofrecido Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, vemos que Moisés va haciendo el camino, va haciendo los prodigios que Dios quiere y realmente él eh, es el portador de la voz de Dios. Entonces, bienvenidos a todos. eh, pues les deseo que se queden acá, que estén siempre animándome en un comentario o compartiendo para llegar a muchas más personas a unirse al reto de leer la Biblia hasta terminarla. Bien, continuamos. Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Sub y se dirigieron hacia el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mará, mas no pudieron beber el agua de Mará porque era amarga. Por eso le llamó a aquel lugar Mará. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿Qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó el nombre de Yahvé, que le mostró un madero. Moisés echó el madero al agua y el agua se volvió dulce. Allí le dio decretos y normas y lo puso a prueba. Dijo: si escuchas atentamente la voz de Yahvé, tu Dios, y haces lo que considera recto, si obedeces sus mandatos y guardas todos sus preceptos, no afligiré con ninguna de las plagas como afligí a los egipcios, porque yo soy Yahvé el que te sana. Después llegaron a Elim, donde hay 12 fuentes y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Toda la comunidad de los israelitas partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí. El día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto, toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre a toda esta asamblea. Yahvé dijo a Moisés: mira, voy a hacer que llueva pan del cielo para vosotros. El pueblo saldrá cada día a recoger la ración cotidiana. Así lo pondré a prueba a ver si sigue mi ley o no. Mas el día sexto prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabréis que es Yahvé quien os ha sacado del país de Egipto, y mañana veréis la gloria de Yahvé, porque ha oído vuestras murmuraciones contra él. ¿Qué somos para que murmuréis contra nosotros? Moisés añadió: esta tarde Yahvé os dará de comer carne y mañana pan hasta saciaros, porque Yahvé ha oído vuestras murmuraciones contra él. ¿Qué somos nosotros? No van contra nosotros vuestras murmuraciones, sino contra Yahvé. Moisés dijo a Aarón: di a toda la comunidad de los israelitas que se acerque a Yahvé, pues ha oído sus murmuraciones. Mientras hablaba Aarón a toda la comunidad de los israelitas, ellos se volvieron hacia el desierto y de pronto la gloria de Yahvé se apareció en la nube. Yahvé dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: al atardecer comeréis carne y a la mañana os saciaréis de pan. Así sabréis que yo soy Dios, vuestro Dios. Por la tarde, en efecto, vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto una cosa menuda como granos, parecida a la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se decían unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo:
Este es el pan que Yahvé os da de comer. Esto es lo que manda Yahvé. Cada uno recoja cuanto necesite para comer, un homer por cabeza, según el número de personas que vivan en su tienda. Así lo hicieron los israelitas, unos recogieron más y otros menos. Al medir lo que el homer, no sobraba al que había recogido más, ni faltaba al que había recogido menos. Cada uno había recogido lo que necesitaba comer. Moisés les ordenó que no guardasen nada para el día siguiente, mas no obedecieron a Moisés, pues algunos guardaron algo para mañana. Aunque se llenó de gusanos y se pudrió, Moisés se irritó. Entonces contra ellos lo recogían cada mañana, cada uno según lo que podía comer, pues como el calor del sol se derritía. El día sexto recogieron el doble, 2 homer por persona. Todos los jefes de la comunidad fueron a contárselo a Moisés. Él les dijo: esto es lo que ha mandado Yahvé. Mañana es sábado, cada día es día de descanso sagrado y consagrado a Yahvé. Conoced lo que tengáis que comer y hervid lo que tengáis que hervir. Lo sobrante guardadlo en reserva para mañana. Ellos lo guardaron para el día siguiente como había mandado Moisés, y no se pudrió ni se agusanó. Moisés dijo: comedlo hoy, pues hoy es sábado en honor a Yahvé. Hoy no lo encontraréis en el campo. 6 días podéis recogerlo, pero el séptimo, como es sábado, no lo habrá. El día séptimo salieron algunos del pueblo a recogerlo, pero no lo encontraron. Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandatos y mis leyes? Mirad, Yahvé os ha dado el sábado para ese día, el día sexto os da pan para todos, para 2 días. Que se quede cada uno en su sitio y no se mueva de él el día séptimo. El pueblo descansó el día séptimo. Israel llamó aquel día al alimento maná. Era blanco como semilla de cilantro y como sabor de torta de miel. Moisés dijo: esto es lo que ha mandado Yahvé: llenad un homer de ello y conservadlo, para que vuestros descendientes vean el pan con que os la alimenté en el desierto cuando os saqué del país de Egipto. Moisés dijo a Aarón: toma una vasija, echa en ella un homer de maná y colócalo ante Yahvé, que se conserve para nuestros descendientes. Aarón la puso ante el testimonio, conforme había mandado Yahvé a Moisés, para conservar el maná. Los israelitas comieron el maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Lo comieron hasta que llegaron a los confines del país de Canaán. El homer es la 10ª parte de la efá. Capítulo 17. Síganme, queridos amigos. Estamos leyendo la Biblia hasta terminarla. Eso no es algo que pasa todos los días. Quizás estudiosos lo pueden hacer. Yo cuando estudiaba la Biblia también lo leía, pero ahora estamos haciendo un reto de nuevamente leer la Biblia completa. Capítulo 17. Toda la comunidad de los israelitas partió por etapas del desierto de Sin, según la orden de Yahvé, y acampó en Rafidín, donde el pueblo no encontró agua para beber. El pueblo disputó con Moisés y les pidió que le dieran agua para beber. Moisés les dijo: ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? Pero el pueblo sediento murmuraba de Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Yahvé y dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Yahvé respondió a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo a alguno de los ancianos de Israel, lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete. Yo estaré allí ante ti junto a la roca del Horeb.
golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así como a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de las disputas de los israelitas, y por haber tentado a Yahvé diciendo, ¿está Yahvé entre nosotros o no? Amalec vino y atacó a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elige a algunos hombres y sal a combatir contra Amalec. Mañana yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué hizo lo que le mandó Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Mientras Moisés tenía las manos alzadas, vencía a Israel, pero cuando las bajaba, vencía a Amalec. Como los brazos de Moisés se cansaran, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase, mientras Aarón, Hur le sostenían los brazos uno a cada lado. Así resistieron sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y su tropa a filo de espada. Yahvé dijo a Moisés, escribe esto en un libro para recuerdo y haz a saber a Josué que yo borraré por completo la memoria a Amalec de debajo de los cielos. Moisés construyó un altar y lo llamó Yahvé mi bandera, y pronunció estas palabras, la bandera de Yahvé es mano. Yahvé está en guerra con Amalec en generación y generación. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, se enteró de todo lo que había hecho Dios en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y cómo Yahvé había sacado a Israel de Egipto. Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, a la que ésta había despedido, y a sus dos hijos, uno de ellos Gersón, pues Moisés dijo, forastero soy en tierra extraña, y el otro Eliezer, pues dijo Moisés, el Dios de mi padre es mi protector, y me ha librado de la espada del faraón. Jetro, suegro de Moisés, fue a ver a Moisés con los hijos y la mujer de éste al desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Le informaron a Moisés de que estaba allí su mujer y sus hijos con Jetro. Moisés salió al encuentro de su suegro, se postró y le besó. Se saludaron ambos y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que Yahvé había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel y a todas las dificultades encontradas en el camino, y cómo Yahvé le había librado de ellos. Jetro se alegró de todo bien que Yahvé había hecho a Israel, librándole de la mano de los egipcios, y dijo, bendito sea Yahvé, que os ha librado de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que ha salvado al pueblo del poder de los egipcios. Ahora reconozco que Yahvé es más grande que todos los dioses. Pues Jetro, suegro de Moisés, ofreció un holocausto y sacrificios a Dios, y Aarón y a todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente se sentó Moisés para pedir en los asuntos del pueblo, y la gente estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver al suegro de Moisés todo lo que éste hacía por el pueblo, le dijo, ¿qué es lo que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras toda la gente está ante ti desde la mañana hasta la noche? Contestó Moisés a su suegro. Es que el pueblo acude a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito vienen a mí, y yo decido entre unos y otros y les enseño los preceptos y las leyes de Dios. El suegro de Moisés respondió, no está bien lo que estás haciendo. Acabaréis agotándoos tú y la gente que te acompaña. La tarea es superior a tus fuerzas. No podrás realizarla tú solo. Así que escúchame, te voy a dar un consejo y que Dios te ayude. Sé tú el representante del pueblo ante Dios,
y preséntale a él sus asuntos. Instrúyele en los preceptos y las leyes, enséñales el camino que deben seguir y las obras que han de practicar. Pero elige de entre el pueblo hombres capaces de piedad probada, hombres honrados e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que ellos administren justicia al pueblo en todo momento y que te presenten a ti los asuntos más graves. Pero en los asuntos de menor importancia, que decidan ellos. Así aligerarás tu carga, pues ellos la compartirán contigo. Si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes, tú podrás resistir y todo el pueblo podrá volver a la casa en paz. Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Eligió entre todo Israel hombres capaces y los puso al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Estos administraban justicia al pueblo en todo momento. Los asuntos graves se los presentaban a Moisés, mas en todos los asuntos menores decidían por sí mismos. Después Moisés despidió a su suegro, que se volvió a su tierra. Capítulo 19 del Éxodo. Al cumplirse el tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Había partido de Refidim. Una vez llegados al desierto del Sinaí, los israelitas acamparon allí frente al monte. Moisés subió al monte de Dios. Yahvé lo llamó desde el monte y le dijo: Habla así a la casa de Jacob, anuncia esto a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis, guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había comunicado. Todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Moisés transmitió a Yahvé las palabras del pueblo. Yahvé dijo a Moisés: yo me acercaré a ti en una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te crea para siempre. Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Yahvé dijo a Moisés: ve al pueblo y que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día. Porque el tercer día descenderá Yahvé sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Señala un límite alrededor del monte y di a la gente que se guarde de subir al monte o de tocar su falda, pues quien toque el monte morirá, y que nadie ponga la mano sobre el culpable, que será apedrado o aseteado, sea hombre o animal. No quedará con vida, solo cuando suene el cuerno podrán subir al monte. Moisés bajó del monte a donde estaba el pueblo, lo purificó y ellos lavaron sus vestidos. Después dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a vuestra mujer. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubría el monte y podía oírse un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. El humo ascendía como si fuera de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y mandó a Moisés que
subiera a la cima. Moisés subió. Yahvé dijo a Moisés: baja y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahvé, porque morirían muchos de ellos. Los sacerdotes que se acerquen a Yahvé deben purificarse también para que Yahvé no irrumpa contra ellos. Moisés respondió a Yahvé: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, pues ya me has advertido que señale un límite alrededor del monte, y que lo declare sagrado. Yahvé le dijo: anda, baja, y sube luego con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir hacia Yahvé, a fin de que él no irrumpa contra ellos. Bajó pues Moisés a donde estaba el pueblo y les dijo: Dios pronunció estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, el lugar de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia de 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso. Para Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en la ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, oía el sonido de las trompetas y contemplaba el monte humeante y temblando de miedo, se mantenía a distancia. Dijeron a Moisés: háblanos tú y entenderemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, pues Dios ha venido a poneros a prueba, para que tengáis presente su temor y no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Yahvé dijo a Moisés: esto dirás a los israelitas: vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde el cielo. No fabriquéis con mi efigie de dioses de plata ni dioses de oro. No os lo fabriquéis. Constrúyeme un altar en la tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. En cualquier lugar donde conmemore mi nombre vendré a ti y te bendeciré. Si me construyes un altar de piedra, no lo edificarás con sillares, porque al labrarlas con el escoplo las profanarías. Tampoco subirás por guardas a mi altar, para no poner al descubierto tu desnudez cuando estés arriba. Capítulo 21. Estas son las leyes que les expondrás. Si compras un esclavo hebreo, te servirá 6 años, pero el séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, solo saldrá,
Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le dio mujer y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo, y él saldrá solo. Si el esclavo declara que quiere a su señor, a su mujer y a sus hijos, y que no desea quedar libre, su amo lo llevará ante Dios y, arrimándolo a la puerta o a la jamba, le horradará la oreja con una lesna y será su esclavo para siempre. Si un hombre vende a su hija como esclava, ésta no se irá como salen los esclavos. Si no agrada a su señor al que había sido destinada, el señor permitirá su rescate. No podrá venderla a extranjeros tratándola con engaño. Si la destinada para su hijo la trata como a sus hijas, si toma para sí otra mujer, no privará a la primera de la comida, del vestido, ni de los derechos conyugales. Y si no le da estas tres cosas, ella podrá irse de balde sin pagar nada. El que hiriera mortalmente a un hombre morirá. Pero si la acción no fue intencionada, sino que Dios lo permitió, yo te señalaré a un lugar donde podrá refugiarse. En cambio, si alguien se excita contra su prójimo y lo mata con alevosía, lo arrancarás de mi altar para matarlo. El que pegue a su padre o a su madre morirá. El que rapte a una persona, la haya vendido o esté todavía en su poder, morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Si dos hombres riñen y uno hiere a otro con una piedra o con un puño, sin causarle la muerte, pero obligándolo a guardar cama, el que lo hirió será absuelto siempre y cuando el herido pueda levantarse y andar por la calle, apoyado en su bastón, pero deberá indemnizar el tiempo de paro y los gastos de la curación del herido. Si uno golpea a un esclavo o a una esclava con un palo y muere en el acto, deberá ser castigado, pero si sobrevive un día o dos, no será castigado, pues era propiedad suya. Si en el curso de una riña alguien golpea a una mujer encinta, provocándole el aborto, pero sin causarle a otros daños, el culpable deberá indemnizar con lo que le pida el marido de la mujer y determinen los jueces. Pero si se produjera otros daños, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Si uno hiere a un esclavo, a su esclavo o a su esclava en el ojo y le deja tuerto, le dará libertad en compensación del ojo. Si uno rompe un diente a un esclavo o a una esclava, le dará libertad en compensación por el diente. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey será absuelto. En cambio, si el buey ya embestía antes y su dueño, advertido, no lo guardó, entonces si ese buey mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedrado y también su dueño morirá. Si le impone una compensación, dará en rescate de su vida cuando le impongan. Si acornea a un muchacho o a una muchacha, se seguirá esta misma norma. Si el buey acornea a un esclavo o a una esclava, se pagará 30 siclos de plata al dueño de ellos, y el buey será apedreado. Si uno deja abierto un pozo o cava un pozo y no lo tapa, y cae dentro un buey o un asno, el propietario del pozo indemnizará con dinero al dueño del animal, y se quedará con el animal muerto. Si el buey de uno acornea al buey de otro, causando la muerte, vendrán el buey vivo y se repartirán el dinero. Venderán el buey vivo y se repartirán el dinero. El buey muerto también se lo repartirán,
Pero si se sabía que el buey ya embestía antes y su dueño no lo guardó, pagará buey por buey y se quedará con el buey muerto. Si uno roba un buey o una oveja y los mata o vende, restituirá 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si un ladrón es sorprendido en el acto y es herido de muerte, no hay delito de sangre. Mas, si ya había salido el sol, entonces si hay delito de sangre, el ladrón debe restituir. Si no tiene con qué, será vendido para restituir por su robo. Y si el buey, el asno o la oveja robados se hallan aún vivos en su poder, restituirá el doble. Si uno destroza un campo o una viña, dejando a su ganado para pacer en campo ajeno, restituirá con su mejor campo y su mejor viña. Si se declara un incendio y se propaga por causa de los zarzales, abrazando las gavillas, las mieses o el campo, el autor del incendio deberá resarcir el daño. Si uno deja a otro en depósito dinero o utensilios para que se los guarde y son robados de la casa de éste, si se descubre al ladrón, éste restituirá el doble. Pero si no se descubre al ladrón, el dueño de la casa se presentará ante Dios y jurará que no ha tocado los bienes de su prójimo. En los casos delictivos en que uno reclama a otro un buey, un asno, una oveja, un vestido, un objeto extraviado, se llevará a causa ante Dios, y aquel que quien Dios declare culpable restituirá el doble a su prójimo. Si uno deja a otro en custodia un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal y se le muere, resulta dañado o es robado sin que haya testigos, éste jurará por Yahvé que no ha tocado al animal de su prójimo. El dueño aceptará el juramento y no habrá nada de que restituir. Pero si el animal ha sido robado estando él presente, restituirá a su dueño. Si el animal ha sido despedazado, traerá como prueba los despojos y no tendrá que restituir. Si uno presta un animal y se daña a muerte, en ausencia de su dueño tendrá que restituir. Si estaba presente su dueño, no tendrá que restituir. Si lo había alquilado, el dueño recibirá el precio del alquiler. Si uno seduce a una virgen no desposada y se acuesta con ella, le pagará la dote y la tomará por mujer. Si el padre de ella no quiere dársela, el seductor pagará el dinero de la dote de las vírgenes. No dejarás con vida a la hechicera. El que yacere con bestia morirá. El que ofrezca sacrificios a los dioses será entregado al anatema. No maltratarás al forastero, ni lo oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. No vejarás a viuda alguna ni a huérfano. Si lo vejas y claman a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, no lo exigirás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él se abrigará. Es el vestido de su cuerpo, sobre que va a dormir, si no, clamará a mí y yo escucharé, porque soy compasivo. No blasfemarás contra Dios, ni maldecirás al jefe de tu pueblo. No retrases la ofrenda de la primicia de tu era y de tu lagar. Me entregarás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con él de tus vacas y ovejas.
7 días estará con su madre y al octavo me lo entregarás. Sed santos para mí, no comáis la carne despedazada por una fiera en el campo, echádsela a los perros. Capítulo 23. No levantes falsos rumores ni te confabules con el malvado para dar testimonio injusto. No te dejes arrastrar al mal por la mayoría ni declares en un proceso siguiendo a la mayoría en contra de la justicia, tampoco favorecerá al pobre en su pleito. Si encuentras el buey de tu enemigo o un asno extraviado, se lo llevarás. Si ves al asno del que te desentiendas de él, préstale tu ayuda. No tuerzas el derecho de tu pobre en su pleito. Evita las causas engañosas, no causéis la muerte del inocente y del justo, ni absuelvas al malvado. No aceptes sobornos, porque el soborno ciega a los perspicaces y pervierte las causas justas. No oprimas al forastero. Ya sabéis lo que es ser forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. Durante 6 años sembrarás tu tierra y recogerás la cosecha, pero el séptimo la dejarás descansar en barbecho para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que sobre lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. Durante 6 días harás tus faenas, pero el séptimo descansarás para que reposen tu buey y tu asno, y tengan un respiro el hijo de tu esclava y el forastero. Guardad todo lo que os he dicho, no invocarás el nombre de otros dioses, ni se oiga de vuestra boca. 3 veces al año celebrarás fiesta en mi honor, guardarás la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás panes ácimos como te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él salisteis de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de la siega, de las primicias de sus trabajos y de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la recolección al final del año. Cuando hayas recogido del campo los frutos de tu trabajo, 3 veces al año se presentarán tus varones delante del Señor Yahvé. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con el pan fermentado ni guardado, hasta el día siguiente la grasa de mi fiesta. Llevarás al templo de Yahvé tu Dios las primicias de tu suelo. No conocerá el cabrito en la leche de su madre. Voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Hazle caso y obedécele, no te rebeldes contra él, pues actúa en mi nombre y no perdonará vuestras transgresiones. Si le obedeces fielmente y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los pericitas, de los cananeos, de los gibitas y de los jebuseos, y yo los examinaré. No te postrarás ante sus dioses, ni les darás culto, no imitarás su conducta, al contrario, los destruirás y destrozarás sus estelas. Daréis culto a Yahvé vuestro Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ti las enfermedades. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni que sea estéril, y yo colmaré el número de sus días. Enviaré mi terror delante de ti, y sembraré la confusión entre todos los pueblos donde vayas. Haré que todos tus enemigos huyan ante ti. Enviaré el pánico delante de ti,
que ahuyentará a tu paso al jibita, al cananeo y al hitita. No los expulsaré de tu presencia en un solo año, no sea que al quedar desierta la tierra, se multipliquen contra ti las fiestas del campo. Los expulsaré poco a poco hasta que tú te multipliques y te apoderes de la tierra. Y fijaré tus confines desde el mar de Sub hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río. Entregaré en tus manos los habitantes del país para que los arrojes de tu presencia. No pactes con ellos ni con sus dioses. No habitará en tu país, no sea que te hagan pecar contra mí, pues dando culto a sus dioses caerías en un lazo. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, hemos leído ya todo lo que respecta al capítulo del Génesis. Llegamos hasta el capítulo 23, ¿sí? Desde el capítulo 16 hasta el capítulo 23 vamos leyendo el Éxodo. Hemos avanzado ya al Génesis, estamos avanzando el Éxodo, capítulo 24, capítulo 23. Y posteriormente, estos días que van pasando, seguiremos leyendo la Biblia hasta terminarlo. Una vez terminado el Pentateuco, trataremos de hacer un pequeño resumen de lo que nosotros vamos aprendiendo a través de esta lectura. ¿Sí? Todo es aprendizaje. Y más adelante, pues seguiremos leyendo, aprendiendo sobre la Sagrada Escritura. Y qué gusto poder nuevamente compartir con ustedes. Gracias por estar acá. Para quienes se quedan hasta el final, gracias. No se olviden de mirar el video que estará por acá colgado o estará colgado acá, sí, acá. Por ahí estará colgado otros videos que se enlazan directamente con lo que vamos haciendo. Un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Nos veremos en un próximo video y se cuidan un montón. Chau, chau.